conoce la historia, la fundación y el establecimiento de la Iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Hola, ¿qué tal amigos? Les saludo con mucho gusto. Bienvenidos a su canal de cosas interesantes. Bienvenidos a este nuevo video. Gracias por el apoyo. Espero que le estén pasando bien allá en donde quiera que usted se encuentre con su familia, en cualquier país, en cualquiera que sea su nacionalidad. Dios le bendiga, Dios le guarde grande y poderosamente, ya que estamos incrustados en el cuerpo de Cristo y somos hermanos en la fe de Jesucristo. Y es precisamente el tema de hoy que les traigo, esta bonita enseñanza de la palabra del Señor acerca de la iglesia de Jesucristo, desde su fundación, desde su establecimiento y cuáles fueron la encomienda, cómo la fundó el Señor. Vamos a aprender juntos el día de hoy acerca de la iglesia del Señor Jesucristo. ¿Sabías que el Señor Jesucristo fundó su iglesia aproximadamente entre el año 28 y 30 de su era, solamente con 12 discípulos que fueron en ese momento antes de ser apóstoles? La fundó con 12 personas, 12 discípulos que estuvieron con él. Él los instruyó, les enseñó para que después de que él ascendiera hicieran el trabajo de la predicación de su evangelio, lo cual sucedió después de su ascensión. Después del año 33 y medio de su era, subieron los 12 discípulos, pero ya no eran 12, sino que aumentó a 120 en Jerusalén, en el aposento alto, donde recibieron el Espíritu Santo, donde ahí se estableció la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, que en cuestiones de semanas llegaron a ser 8,120 y empezó a crecer la iglesia, y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Por eso es que todos somos la iglesia de Jesucristo, el cuerpo de Jesucristo, unos con otros, miembros de la iglesia de Jesucristo a nivel mundial. Bendito sea el nombre del Señor. Qué maravilloso y qué hermoso es saber que aunque seas de diferente nacionalidad, pero que somos todos incrustados en la iglesia de Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a comenzar el estudio con una escritura bíblica, porque toda enseñanza debe de estar basada, fundamentada con la palabra de Dios, y lo vamos a hacer en el libro de Efesios, capítulo 3. Vamos a leer los 12 versículos, los voy a leer los 12 versículos y enseguida empezamos la enseñanza de hoy. Dice así la bendita palabra del Señor: por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por ustedes los gentiles, así que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con ustedes, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el ministerio de Cristo, ministerio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, porque que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder, que a mí, o sea, el apóstol Pablo, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia para anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que crió todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia de los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso
con confianza por medio de la fe en Él, o sea, en Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, tenemos ahora que saber de dónde venimos, quiénes somos y a dónde vamos. El origen de la iglesia, como hemos leído aquí, la iglesia fue un misterio que no se dio a conocer a los hijos de los hombres en las edades pasadas, como ahora se ha dado a conocer o es revelado a los santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Profetas del Nuevo Testamento, no del Antiguo, porque Juan el Bautista fue el último de los profetas del Antiguo Testamento, y el Señor Jesús mismo lo dijo en Mateo 11:13: todos los profetas de la ley, hasta Juan el Bautista, profetizaron. O sea, que esta revelación vino a los apóstoles y profetas por el Espíritu después del Pentecostés. Como dice el texto que hemos leído, este misterio lo escribió Pablo previamente en los capítulo 1 y capítulo 2. La iglesia es un ente exclusivo del Nuevo Testamento. La iglesia en el Antiguo Testamento fue un tipo nada más. Un tipo no es una base para establecer una doctrina. José se casó con una egipcia, Moisés se casó con una etíope. Esos son tipos, pero apenas son eso, tipos. La iglesia nació el día de Pentecostés. Como ustedes saben, la promesa del Espíritu Santo fue dada a los postreros días. Joel 2:28: en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Los postreros días comenzaron con la venida del Hijo de Dios. Lo dice Hebreos 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿Por qué la promesa del Espíritu Santo fue dada para los postreros días? ¿Y por qué en el Antiguo Testamento nadie, absolutamente nadie, recibió el bautismo del Espíritu Santo? Porque el bautismo del Espíritu Santo es la promesa de Dios de que Él no habita en templos hechos de manos de hombres, necesitado de algo, sino que Él dijo: yo habitaré en medio de ustedes y seré el Dios de ustedes y ustedes serán mi pueblo. Y para que eso sucediese, primero tenía que ser removido el pecado, y solo fue removido el pecado de todos nosotros en la cruz del Calvario. En el Antiguo Testamento estaba solamente expiado, o sea, cubierto. Por eso el perdón se basaba en eso, como lo dice el Salmo 32. Bienaventurado aquel cuyas transgresiones son perdonadas y cubiertos sus pecados. El perdón para Israel se basaba en eso. Pero para que el hombre o la mujer llegasen a ser templo del Espíritu Santo, se necesitaba remover el pecado del hombre. Y para esto apareció el Hijo de Dios, para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Por eso Juan mismo lo señaló diciendo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aleluya. O sea, que el propósito de la venida del Espíritu Santo fue precisamente para que la iglesia naciera. La iglesia nació el día de Pentecostés en la ciudad de Jerusalén, en el aposento alto, con la venida del Espíritu Santo sobre los primeros 120 creyentes, entre los que estaban los discípulos, y en donde también estaba María, la madre de Jesús. Por eso la iglesia
no se parece ni siquiera y mucho menos es Israel. Israel es un pueblo terrenal, un país con promesas terrenales. Desde que Dios los sacó de Egipto se lo dijo. Éxodo 19, 5 y 6 les dijo, allí en las laderas del Sinaí, si ustedes oyeran mi voz, guardaran mi pacto, ustedes serán mi especial tesoro sobre todos los pueblos de la tierra, porque mía es toda la tierra. Ustedes me seréis por pueblo y reino de sacerdote y gente santa. Entonces, la promesa de Israel sobre la tierra prometida, la recibieron y la poseyeron y llegaron a ser una nación cumbre, una hermosa nación. Pero cuando pecaron, Dios los desterró. Y cuando se cumplió el castigo, Dios los volvió a la tierra que les había dado. Y eso fue la primera dispersión que se produjo con la invasión de Nabucodonosor a Judea y a Jerusalén. La segunda dispersión sucedió en el año 70 del primer siglo de la era cristiana con Tito, y desde 1894 los israelitas están volviendo otra vez a la tierra de Israel, porque esa es la promesa para ellos. Ellos son un pueblo terrenal con promesas terrenales. Aún hay una promesa para ellos que está en Ezequiel 36, 37, en que ellos volverán a la tierra de Israel y ahí se convertirán. Pero eso está en el futuro. Así que, hermanos, la iglesia no es Israel. La iglesia nació como resultado de la venida del Espíritu Santo sobre los primeros 120 creyentes. Ahí está el nacimiento de la iglesia de Jesús. El origen está mucho más atrás, porque la vida no comienza cuando se nace. La vida comienza cuando se concibe. Aleluya. Y Dios concibió la iglesia antes de la fundación del mundo. Y el apóstol Pablo, en 3 versículos, nos dice el propósito de la iglesia, el propósito de Dios con la iglesia, en 4 hechos. Usted lo puede leer, lo puede ratificar en Efesios 5, 26 y 27, que dice: Cristo amó a la iglesia. Ese es número 1. Antes de la fundación del mundo. Número 2. Se entregó a sí mismo por ella. Fue en el Calvario hace más de 2000 años. Número 3. Para santificarla, purificarla en el lavacro de la palabra. Es lo que está haciendo ahora. A fin, este es el número 4, a fin o con la finalidad de presentársela gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que sea santa y sin mancha. Aleluya. Así que la doctrina de la iglesia no está en los evangelios, sino que está en las epístolas. El Señor Jesús es el autor, el actor, el fundador de la iglesia. Solo habló 2 veces de la iglesia durante su ministerio en los 3 años y medio. En Mateo 16, cuando Pedro hizo la confesión que vino a su mente por una revelación de Dios, entonces Jesús le dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Aleluya. Bendito sea Dios, porque la iglesia aún no había nacido. Esa es la primera vez que Jesús habló de la iglesia. Y la segunda vez está en Mateo también 18, cuando se habla de cómo se le perdonará a un hermano. Dice: dilo a la iglesia, y si no oye a la iglesia, denlo por gentil y publicano.
Esas son las únicas 2 veces que el Señor Jesús habló a la iglesia, siendo que Él es el autor y el actor, la cabeza, el fundamento del todo. Pero Pablo escribió 13 cartas y en todas ellas nos habla de la iglesia. Y escribió una carta para decir todo lo que la iglesia es, desde su origen hasta cuando sea presentada por el Señor mismo. Él mismo se la va a presentar. Y esa carta es la carta a los Efesios. Entonces, vamos allá. Efesios capítulo 1, versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos, no porque éramos, para que fuésemos o llegásemos a ser santos delante de Él en amor, habiendo sido predestinados para ser adoptados hijos suyos por Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Ahí está el origen de la iglesia. Él nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos, para que llegásemos a ser santos y sin mancha delante de Él. Bendito sea el Señor. Entonces, para eso nos descubrió a nosotros. Ahí está el origen de la iglesia. Pero como dije antes, la iglesia no comenzó cuando nació, porque la vida comienza cuando se concibe. Dios concibió la iglesia en la eternidad y por miles de años la gestó hasta que el día del Pentecostés, 50 días después de la resurrección de Cristo, nace la iglesia en el aposento alto en la ciudad de Jerusalén, con aquellos primeros 120. Pedro predicó el primer sermón ahí en los Hechos 2. La gente pregunta: varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para ustedes es la promesa, para vuestros hijos y para los que están lejos. Aleluya. Fíjese cuán lejos estábamos nosotros de aquel día. Y para todos cuantos el Señor llamare. Aleluya. Y con muchas otras palabras testificaban y exhortaba diciendo: sé salvos de esta perversa generación. Y el verso 41 de ese mismo capítulo dice que así que los que recibieron su palabra fueron bautizados como 3,000 personas y fueron añadidos a ellos. ¿Quiénes eran ellos? Los 120 que estaban en el aposento alto. Ahora la iglesia ya son 3,120. ¿Y qué pasó? Sobrevino temor a todo el pueblo, maravillas eran hechas por el Señor a través de los apóstoles. Estaban en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón en las casas, y el Señor añadía a la iglesia cada día los que habían de ser salvos. Aleluya. Esa es la manera única de ser añadidos a la iglesia, obedeciendo lo que el autor de la iglesia, el Señor Jesucristo, mandó: ir y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere al evangelio y fuere bautizado será salvo. Pero el día de hoy, en el mundo religioso, particularmente algunos evangélicos dicen que el que crea será salvo, pero se comen esa parte del bautismo, cosa que no lo omitió el autor de la iglesia. El Señor Jesucristo dijo: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados
y fueron añadidos a ellos. Bendito sea el Señor. Hay mucha gente que llama a la iglesia templo y dicen, vamos a la iglesia, estamos en la iglesia, venimos de la iglesia. Eso está mal dicho. Esa es una construcción, esa es una casa de oración. La iglesia somos nosotros. Una persona puede vivir 365 días en la casa de oración, pero si no ha obedecido el evangelio, no es iglesia. Aleluya. La iglesia es la compañía de los salvos. La iglesia es la congregación de los redimidos, el pueblo de Dios. Para ser iglesia hay que ser salvos. Aleluya. Claro que en las congregaciones se les da una tarjeta cuando llegan las almas nuevas y ahí apuntan la dirección, el teléfono, pero eso solamente es para tener la información, cuando poder visitarlos y llamarles. Pero eso no es que estén inscritos o añadidos a la iglesia porque levantó la mano y pasó adelante y cantó y todo. No, sino cuando usted obedece el evangelio, el gran mandamiento es, la orden de Jesucristo es cuando usted es incorporado a la iglesia. En 1 Corintios 12 dice que por un espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, sean griegos, sean siervos, sean libres, sean varones, sean mujeres, a todos se les dio a beber de un mismo espíritu. La iglesia es el cuerpo de Cristo y para ser incorporados a ese cuerpo es mediante la obediencia al evangelio. Así que la iglesia tiene su origen en la eternidad con Dios y su nacimiento en Jerusalén, en el aposento alto, aproximadamente más de 2000 años. Roma no fue donde nació la iglesia. Por eso la iglesia de Jesucristo nunca será romana, porque no nació en Roma. Roma era la capital imperial de Israel hasta el año 476, cuando el imperio romano cayó. Jerusalén es la ciudad del gran rey. Por eso Dios instruyó que la iglesia naciera allí, porque no, entre otras cosas, Israel es el ombligo o el centro de la tierra. ¿Por qué Jerusalén es la ciudad del gran rey? ¿Y por qué será la capital del mundo? Porque allá en Segunda de Crónicas, capítulo 6, 4 y 5 y 6 parece, dice que cuando Salomón dedicó el templo, Salomón dijo, Señor, tú has cumplido hoy lo que dijiste a mi padre David, diciendo, desde el día en que saqué a mi pueblo de Egipto, ninguna ciudad he elegido para poner en ella mi nombre, ni en ninguna persona he elegido para que sea príncipe de mi pueblo, mas ahora he elegido a Jerusalén para poner en ella mi nombre y a David para que sea príncipe sobre mi pueblo. Por eso Jerusalén es la ciudad del gran rey. Por eso Jerusalén, ahí en Jerusalén nació la iglesia. Por eso Jerusalén será la capital del mundo cuando Cristo venga. Eso lo dice Isaías capítulo 2. Lo que vio Isaías respecto a la ciudad de Jerusalén, que sucederá en los postreros tiempos, que será puesto el monte de Sión como cabeza de todos los montes, y las naciones dirán, venid, subamos a la casa de Jacob, que él nos enseñará sus caminos, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. No se ensañarán más para la guerra, sino que convertirán sus armas en instrumentos de arado. Y Zacarías también dice que Jerusalén es una piedra pesada, que el que se la cargue, lo va a aplastar. Aleluya. Israel viene siendo un pueblo más pequeño que México, o que está el estado de Veracruz, pero es una potencia mundial. Aleluya. Por eso Dios escogió a la paloma suya, a la hermosa suya, a la amada suya, que naciera ahí en la ciudad de Jerusalén, la ciudad del gran rey. Y si usted quiere saber lo que dice Dios de Roma, lea Apocalipsis capítulo 17 y 18. Ahí está cómo Dios describe la ciudad que está sentada. Aleluya. Yo no le voy a decir más. Usted léalo ahí en la Biblia para que se dé cuenta. Entonces,
esta iglesia que nació el día de Pentecostés es la que ha llegado hasta nosotros. Esto los primeros discípulos, según Hechos 41, 42, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Número 2, en el partimiento del pan. Y número 3, y en las oraciones. Y el resto del capítulo son resultados que pasó sobre la iglesia de Dios. Y después vino temor sobre todo el pueblo, y maravillas eran hechas por todos los apóstoles, y estaban juntos y comían con alegría y sencillez de corazón. Estaban en el templo alabando a Dios y teniendo gracia con todo el pueblo, y el Señor añadía a la iglesia diariamente, todos los días, los que habían de ser salvos. Aleluya. El libro de los Hechos es el modelo de la iglesia, ¿sí? Le voy a enumerar algunas cosas. Primero, ¿qué predicaron los apóstoles? Ahí está lo que predicaron los apóstoles. Oiga los sermones de Pedro, de Pablo, de Esteban. Léalo ahí para que ver si lo que predicaron ellos es igual a lo que se predica hoy en día. ¿Qué predicaron ellos? Predicaron el evangelio, no la ley ni ninguna otra herejía. Jesús los mandó a predicar solo el evangelio, creer en el evangelio, obedecer el evangelio para ser salvos. Aleluya. Entonces, 1, ellos predicaron el evangelio. Número 2, ¿cómo se convirtió la gente? Por la predicación del evangelio. No se convirtieron por otras herejías, ni por películas, ni por danzas, ni por dramas, ni por brincos, ni por saltos, ni por griterías, pero porque la fe no entra por los ojos, la fe entra por el oír. Entonces la gente se convirtió por la predicación, porque Dios lo que hace es enviar su palabra, y su palabra es vida. Su palabra es poder para salvar, aleluya. Su palabra es la que lava, limpia, transforma. Ahora hay algunos líderes que ya no son predicadores, sino artistas. Hacen dramas, gritos, y como si fueran artistas. ¿Qué es predicar? Predicar es presentar, exponer, anunciar, proclamar. Pablo se maravillaba de los Gálatas, que les decía: oh Gálatas insensatos, ¿quién los instruyó a no obedecer a la verdad, ante cuyos ojos Jesucristo fue descrito entre ustedes como crucificado? Aleluya. O sea que Pablo les describía a nuestro Señor Jesucristo. Esa es la predicación: presentar y descubrir a Jesucristo, enseñar la crucifixión, porque Él es el autor y salvador. ¿Cómo se bautizaron? Se bautizaron todos en el nombre del Señor Jesús, o en el nombre de Jesucristo. Jesús es el nombre, Cristo es el título. Así como cuando usted va al doctor y él se llama Juan, Juan es el nombre, pero médico es el título. Por eso es que fueron bautizados en el nombre de Jesús o en el nombre de Jesucristo, porque Jesús es el nombre, Cristo es el título. Es como decir, el hermano Federico es el presidente de la Iglesia Nacional, pero ese es el título. Presidente es el título y Federico es el nombre. Por eso hay muchos que predican cosas que no tienen pies ni cabeza, porque aunque sean herejías y aunque sean errores, ellos están contentos con que la gente les aplauda. Entonces, ellos fueron bautizados. ¿Y cómo recibieron el Espíritu Santo? No dice que brincando, saltando y danzando. Dice que estaban todos unánimes allí, y de repente vino un estruendo como de un viento recio que llenó toda la casa, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, no era fuego, ¿sí?
fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas como el Espíritu les daba que hablasen. Aleluya. Ya hay movimientos pentecostales que ya no reciben el Espíritu Santo, sino que se ponen a bailar, a danzar, a gritar y hacer show, y ellos dicen que están bajo la unción del Espíritu Santo, pero no. Vea el modelo, cómo se formaron las primeras generaciones de la iglesia. Aquí en Hechos 14, después de que predicaron las ciudades, constituyeron ancianos en las congregaciones en las que ellos habían levantado. Los ancianos fueron los pastores de ese tiempo. ¿Cómo salían los obreros al ministerio? Ahí en el capítulo 16 de Hechos usted lo encuentra. Llegó a Pablo a Listra y había un joven allí llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, pero de padres griegos, el cual daba muy buen testimonio ahí en Listra, y Pablo lo llevó a la obra. Ahí está todo lo que usted necesita saber del ministerio de la iglesia. Entonces necesitamos tener una identidad y no estar imitando, inventando cosas que no están dentro de la iglesia, de los hechos. Aleluya. Por eso que en estos últimos tiempos ahora hay muchos grupos con miles, porque están predicando otra cosa que no es el evangelio. Están llevando a la gente y se están ganando a la gente con métodos que son películas, dramas, brincos, saltos, gritos. Pero pregúnteles a esa gente si ya recibieron el Espíritu Santo o si han sido bautizados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que si han sido bautizados con el Espíritu Santo. Aleluya. Allá en los Hechos capítulo 9 había unos adventistas en donde Pablo llegó a Éfeso y encontró discípulos creyentes. Pablo les preguntó: ¿En quién fuiste bautizado? Y la primera pregunta que él les hizo fue: ¿recibiste el Espíritu Santo? No, ahora han inventado otras preguntas, ¿no? Pero si Pablo les hubiera preguntado: ¿ustedes hablan en lenguas? Ellos les hubieran dicho: sí, hablamos griego y hebreo, ¿sí? Porque ese era su lenguaje. Pero no, hay que saber preguntar. La pregunta es: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Porque para hablar en lenguas no es recibir el Espíritu Santo, sino recibes el Espíritu Santo para hablar en lenguas. O sea que primero recibes el Espíritu Santo para hablar en lenguas. Las lenguas no son el Espíritu Santo. Las lenguas son la señal visible y audible de que una persona recibió el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es invisible. ¿Cómo puedo yo saber que una persona recibió el Espíritu Santo si el Espíritu Santo es invisible? Por eso Dios dio una señal visible y audible. Aleluya. Lo mismo sucedió con Juan el Bautista, el precursor de Cristo. Él tenía el encargo de bautizar y presentar al Señor Jesucristo al pueblo, pero él dijo: yo no lo conocía, porque aunque ellos eran primos, Juan no lo conocía, porque Juan vivió en el desierto toda su vida, no en la ciudad. Andaba ya en el desierto con las fieras, comía miel silvestre y langostas. Y dice Lucas en su capítulo 3, vino palabra de Dios a Juan en el desierto, y él salió en las riberas del Jordán predicando el evangelio, el evangelio del arrepentimiento, del reino de Dios. Entonces Juan no conocía personalmente a su primo Señor Jesucristo, pero Juan dice en su testimonio, según el capítulo 1 del evangelio de Juan: yo no le conocía, pero el que me mandó a bautizar me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu como paloma y que reposa sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Yo le vi, dijo, y he dado testimonio que este es el Hijo de Dios. Entonces, el Espíritu Santo no es una paloma, sino que la paloma fue una señal visible para que Juan identificara a Jesús, y cuando él vio la señal
de la paloma sobre él, extendió su mano diciendo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Hijo de Dios. Aleluya. Esas son palabras grandiosas. Juan, como israelita, sabía que desde el Edén hasta ahora millares y millones de corderos y becerros habían sido sacrificados en los altares, pero todos esos becerros y borregos eran solamente para que Dios le enseñara al hombre que la paga del pecado es la muerte. Entonces, cuando un hombre venía al santuario, no podía venir con las manos vacías. Tenía que traer un becerro o una paloma, lo que sea, si era muy pobre. Y con eso él estaba diciendo: soy un pecador que merezco la muerte, pero aquí traigo mi sustituto para que muriera en su lugar, para que el culpable no muriera. Pero ahora Juan dice: he aquí el Cordero de Dios. Fíjese bien, de Dios, no del hombre, el Cordero de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aleluya, aleluya, bendito sea Dios. Y por eso Él es el que bautiza con el Espíritu Santo. Jesucristo es el Cordero de Dios por dos razones básicas. Porque Dios se proveyó de Cordero. Eso lo dice Hebreos 10:5, dice: cuando introduce al primogénito, me preparaste cuerpo. Dios se preparó un cuerpo desde las entrañas de una virgen, y por eso Él es el Cordero de Dios. Y número 2, porque Él mismo ofreció ese Cordero, como dice 2 Corintios 5:19, Dios estaba en Cristo, reconciliando el mundo, no tomándole en cuenta a los hombres su pecado, y nos encargó la palabra de la reconciliación, o como dice Hebreos 9:13 y 14, si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas en los inmundos santifican para la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu eterno se ofreció sin mancha a Dios y limpió nuestras conciencias de las obras de muerte para que sirvamos al Dios vivo. Aleluya. Si la sangre de los animales purificaba las inmundicias carnales, cuánto más, mucho más, la sangre de Jesucristo, que se ofreció por el Espíritu eterno. Dios mismo ofreció ese Cordero. Por eso Él es el remedio absoluto. Por eso Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso Él apareció para deshacer las obras del diablo. Aleluya. Por eso Él apareció para quitar del medio el pecado. Por eso Él resolvió de una vez y para siempre el problema del pecado en el Calvario cuando dijo: consumado es, hecho es, acabado es, perfecto es. Aleluya. ¿Por qué la iglesia debe tener su identidad y debe confesarla y no permitir que otras cosas la sustituyan? ¿Por qué los primeros discípulos perseveraban en la doctrina de los apóstoles? Porque la doctrina es para la iglesia lo que es el esqueleto para el cuerpo. Si no tuviéramos esqueleto, no tuviéramos forma, no tuviéramos figura, ni tampoco podríamos movernos, ¿sí? Pero el esqueleto es la estructura del cuerpo y la doctrina es la estructura de la iglesia. Lo que enraiza, lo que fundamenta, lo que establece, lo que afirma. En Romanos 6:17 dice: aunque fuisteis esclavos del pecado, ahora habéis obedecido aquella forma
de doctrina a la cual fuisteis entregados. La doctrina es un molde, es una forma que nos da un carácter, nos da una personalidad. Aleluya. Entonces, la doctrina es lo que estructura, lo que afirma la iglesia. Por eso no se puede dejar la doctrina y dejar entrar otras doctrinas que no son aceptables delante del Señor Jesucristo. Hay esos conciertos de música, eso no los inventó la iglesia, eso los inventó el mundo. Pero la iglesia quiere traer ese tipo de doctrina, ese tipo de imitaciones, de conciertos musicales. Eso solamente, conciertos de música solamente es una demostración de talentos. Por eso es que no, en la iglesia parecen discoteca. En las iglesias no es parecer a espectáculo. La iglesia debe de ser un encuentro para darle gloria a Dios, aleluya. La iglesia, el lugar donde se reúnen los fieles de Dios debe de ser para proclamar la salvación. El evangelio es un mensaje, el hecho más grande que ha sucedido en toda la historia humana. La venida del Hijo de Dios al mundo, su vida, su ministerio, su muerte, su sepultura, su resurrección, su ascensión al cielo y su promesa de venir con su iglesia. Aleluya. Ese es el evangelio. Aleluya. No los falsos profetas, los falsos maestros, los falsos predicadores de hoy en día que solamente se quieren llenar los bolsillos de dinero a costillas de los ineptos que no leen la palabra de Dios y que no buscan que el Espíritu Santo los guíe. Por eso hay muchos fuera de la ley, del orden de Dios, de la doctrina de la iglesia, predicando cosas raras, cosas que no están bíblicas conforme a la iglesia de los hechos. Muchos pastores retando a Dios, muchos pastores ya haciendo que la iglesia se convierta en una discoteca, en un bar, en prostíbulos. Las iglesias se están cayendo en la apostasía, amados hermanos, y tenemos que seguir la doctrina de la iglesia, la doctrina de que el Señor Jesucristo nos vino a dar como fundamento a la iglesia para seguir sobre ese fundamento, sobre esa doctrina que Él nos vino a traer. Bendito sea el nombre del Señor. Y ya en resumen, para no alargarme más, quiero decirles que la iglesia debe predicar el evangelio puro de nuestro Señor Jesucristo. Porque la iglesia de hoy, nosotros los que tenemos este evangelio, que tenemos esta doctrina, somos la continuación de la iglesia de los hechos. Por lo tanto, vivamos como tal iglesia de los hechos, en la doctrina, en el Espíritu. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Espero que me haya entendido. Espero que haya sido de bendición este video. Que Dios le bendiga. Yo soy Cristóbal Hipólito Pérez y nos vemos en un nuevo video. Gracias por ver este video. No olvides suscribirte, darle like y compartir. Y esperamos que sea de bendición. Que Dios les bendiga grande y poderosamente.